Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo y vivido en los campos que por diablo estudiado y leído. Bien, hoy analizaremos el terrorismo mediático como estrategia de la derecha para ganar las elecciones. ¿Cómo funciona esto? El día de ayer fui a Conocoto a reparar mi carrito. Me lo están reparando. Un Jeep de 1970, un Toyota, pero de 1978. Y entré a comer en un encebollado manavita preciso. Al frente tenía Canal 10 con su noticiero. En la mesa de al lado, Diario Extra. El noticiero de Canal 10 versó fundamentalmente sobre delitos, delincuencia, accidentes, destrucción de bienes públicos. El Diario Extra destilaba como siempre sangre y sexo, es decir, violencia. Los dos hacían un culto a la violencia. Bueno, el noticiero debería terminar a las 8 o 9 de la mañana, normalmente terminan los noticieros, pero después se prolongó y pasó toda la mañana recibiendo denuncias por teléfono, yendo a visitar a las personas que denunciaban y todo. Entre las denuncias, resulta que un tipo que no tenía nada de periodista, yo lo había conocido como un bufón en la televisión ecuatoriana, un cómico, era el que entrevistaba a aquellos que llevan maletas en el terminal de Quito, en el sur de Quito, en el Quitumbe. Y bueno, todas esas gentes lo que hacían eran hablar de la delincuencia y hablar de la delincuencia y hablar de la delincuencia. Y por supuesto, hace unas semanas, un venezolano fue acusado por la gente que estaba por ahí en las inmediaciones del centro comercial Iñaquito del asesinato de una señora de unos 60 y pico de años de edad, más o menos, como quien dice, de mi generación, que salía de una reunión de amigas, había sido voluntaria y le pegaron 2 tiros en la cabeza. Le habían capturado al muchacho, un muchacho de 19 años, venezolano, pero no le pudieron hacer la detención de flagrancia, por delito flagrante. No encontraron el alma, no encontraron pruebas, y lo único que existía era, según dicen reportes, la filmación que habían hecho alguien. Estaban examinando la filmación que tenían las cámaras del centro comercial Iñaquito. El asunto es que de ahí nació una ola contra los venezolanos de fobia, de repudio y de todo. Entonces se decía que los delitos eran producidos porque los venezolanos, yo mismo estoy de acuerdo con eso, han migrado a Ecuador debido a que en su país no hay comida. Por supuesto, esto significa que en las cárceles de Venezuela tampoco tenían comida para los presos y se vieron obligados a abrir las cárceles. Y qué mejor salir de Venezuela a cualquier otro país si en Venezuela ellos tenían un prontuario delincuencial, tenían ficha criminal. Entonces llegar a Ecuador para empezar una nueva vida era una gran oportunidad. Pero la pregunta era si podían superar sus bajos instintos. Finalmente, el problema era que antes, cuando no habían los venezolanos, los malos en Quito eran los negros, sean de Chota, sean de Esmeraldas. Entonces, me acuerdo cuando yo era muchacho y llegó
Fidel Castro a visitar a Velasco Ibarra, hacían la broma de que a Fidel Castro le habían robado la maleta, y que Fidel Castro había dicho por el micrófono que a ese negro que se me llevó la maleta, que me la venga a devolver. Oye, porque aquí negro era lo mismo que ladrón. Después ya no fueron los negros, fueron los guayacas, los manabas, esos, porque subían de la Prosperina, de los barrios miseria de Guayaquil, subían a los buses y con el cuchillito iban diciendo, ¿sabe qué? Acabo de salir de la penitenciaría y necesito para la jama, pues, afloje alguna cosita, vea que se lo pido, por la buena. Y bueno, y entonces todo el mundo dijo, costeño ladrón. Hoy llegan los venezolanos y claro, ya de por sí están sentenciados. Que ya en Venezuela, los venezolanos en Colombia, que ya en Perú, que ya en Chile, que ya en Argentina, que en todas partes son mala gente. ¿Cómo es eso hoy? Todos sabemos que no es así. Que cuando roban un ecuatoriano, se hace pasar por venezolano. Y entonces, claro, toda la culpa la tienen los venezolanos. Esa es la situación que estamos viviendo. Pero ¿a quién le beneficia todo eso? ¿Cómo llegó Bolsonaro a ser presidente de Brasil? ¿Cómo llegó Bukele, que es ahora el presidente de El Salvador? Ah, muy sencillo. Ofrecieron mano dura contra los ladrones y delincuentes. Y ofrecieron lo mismo que ofrece la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, lo mismo que ofrece Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y lo mismo que hoy ofrece la ministra de Gobierno María Paula Romo. ¿Qué es? Sacar la pistola primero antes de que le saque el ladrón y matarlo ahí mismo. La ley del primer disparo. Y dice la alcaldesa de Guayaquil, si ustedes ven peligro, saquen la pistola y maten. Oye, eso va contra las leyes de Ecuador. Pero no se contentó solamente con decir eso. Áñez, en Bolivia, autorizó a la policía y al ejército matar a los manifestantes. Y yo ya viví lo que es cuando una autoridad estigmatiza a cualquier ecuatoriano y decide que la policía y el ejército tienen el derecho y la autoridad de hacer con ese ser humano lo que le dé la gana. Era médico en Atacames. El gobierno de León Febres Cordero empezó una campaña dentro del Plan Cóndor contra los comunistas, y los comunistas se le llamaban en Ecuador Alfaro Vive Cámara. Carajo, yo estaba proyectando unas películas, la una ganadora de premio en Colombia, Gamines, la otra del más famoso director de cine chileno, y la otra una película ganadora de premios boliviana. Eran de la Casa de la Cultura, el monitor era de la Casa de la Cultura, las películas eran de la Casa de la Cultura y estaba en el parque de Atacames con una tela blanca proyectando desde el balcón del hotel que está juntito, ahora es una residencia, y en eso llega un camión sin placas, color amarillo, cajón de madera, se bajan un montón de tipos con el pelo cortado, vestidos de civil, con fusiles automáticos FAL, van a la esquina del parque donde se estaba organizando la fiesta con la orquesta Zetamar, que era Suceso en Esmeraldas. Eran las fiestas de Atacame, Santa Rosa y San Ramón, el 30 de agosto del año 1985. El tipo que me arrendaba o que me prestó la casa para poner ahí la tela y proyectar la película, don Gerardo Estupiñán,
estaba rodeado de estos tipos que tenían armas y que no se identificaban. Me comunicaron a mí, fui a reclamarles y dijeron, el oficial, ahí, un momento, suelten al flaco ese, este es el que queremos. Me metieron en un saco de ropa, me subieron al camión, el saco era enorme, me tapaba, me cubría todo. Y mientras estaba dentro del saco de ropa, tapado todo, me pateaban, rastrillaban sus metralladoras en mi cabeza y me llevaron al cuartel Montúfar. Y del cuartel Montúfar había un senderito hasta la base naval de Balao. Ahí estaba lo más temible de las Fuerzas Armadas, los marines. Bueno, me dieron una golpiza primero, luego me metieron en una cripta. Tenían criptas ahí. Era un mecanismo de tortura que utilizaban ya oficialmente desde años atrás los militares de Balao para intimidar a los negros, a los ladrones, a las personas que ellos creían que tenían que intimidar. Aquí te cagas y te meas, me dijeron. Porque queremos que sepas lo que es la agonía y muerte en una cripta. Bueno, me cerraron la cripta. Me capturaron a las 8 de la noche. Me volvieron a sacar a las 3 de la mañana, por supuesto, ya me había cagado y me había veado. Me llevaron a un chisguete a presión. Y con agua helada me bañaron, golpeándome con toda la furia del agua. Luego me sentaron en una silla y comenzó el interrogatorio. Siempre estuve cubierto la cabeza, con una funda. Vino el interrogatorio, pero en lugar de que yo les conteste a ellos, sí, perdone, yo no soy inocente, les dije, ve, quiero hablar con el oficial. No quiero hablar con usted, señor, que me está interrogando, sargento, lo que sea. Quiero hablar con el oficial que está a cargo. No voy a contestar ninguna pregunta. Llamaron al oficial, no lo vi, no lo veía nada, solo estaba tapado y con agua encima, ¿no? Mojado. Verá, señor oficial, usted ha sido un estúpido, pero verdaderamente un bruto. ¿Cómo va a ir a sacarme a mí de la plena fiesta de Atacames, donde han llegado 40,000 turistas? La fiesta iba a empezar. Habían más de 4,000 entradas vendidas para el baile. Y usted me saca de la mitad de la fiesta cuando ya va a empezar. ¿Qué cree que va a pasar con la prensa? ¿Qué cree que va a pasar con la gente de Atacames? Mañana, si no es esta noche, va a tener una caravana de vehículos que van a venir aquí, a este cuartel, que seguramente es el Montúfar, y le van a hacer bulla. Pues. Efectivamente, el oficial se dio cuenta de que había sido un error estratégico, que nunca debió haberme cogido así. Se fue, consultó, volvió, me dijo, bueno, tenemos que dejar en Atacames de regreso, pero nos vamos a quedar con los monitores, con la cámara y las películas. Y me fueron y me dejaron a las 3 de la mañana, cuarto para las 6 de la mañana, amaneciendo. Ya había terminado la farra, ya había terminado la caravana, ya había regresado la caravana que fue de vehículos del Montúfar exactamente como yo le dije. Y llegué, me felicitaron, me abrazaron y todo, ya está libre el doctor. Eso sucedía porque, igual que lo que propone la Cintia Viteri, igual que lo que propone la María Paula Romo, se decía, este es el enemigo, este es el correísta, este es el enemigo, y a este hay que darle palo, punto, y se acabó. ¿Qué juicio, ni qué detención, ni qué orden de captura, ni qué orden de juez, ni nada, punto? Eso era el Plan Cóndor, y eso es lo que se pretende reinstaurar ahora en Guayaquil, y se pretende hacer una campaña diciendo que con Correa los correístas son maniflojos. Acuérdense ustedes que con Correa los policías tenían que estudiar derechos humanos. Con Correa se perseguía delitos, no personas. Ahora tenemos que perseguir personas. Ya lo hemos hecho durante todo este tiempo. Basta con que sea correísta, ya. Es una persona, ya.
Los delitos, eso viene después, no inventamos los delitos, eso los creamos por último. Ya lo crearon con el papá de Gabriela Rivadeneira, le inventaron que lavaba dinero, que no sé qué, como era la asambleísta enemiga del gobierno, véngase acá, el papá es el culpable, le inventaron el delito, le fabricaron todo, no pudieron probar nada, tuvieron que soltar. La justicia, acuérdense que con Correa se crearon fiscalías, fiscalías de flagrancia, UPCs, solas de exámenes de criminalística, de exámenes de laboratorio para probar todos si eran delitos. Y se crearon defensores públicos. Ya no, usted ya iba a la cárcel, pero tenía inmediatamente un abogado que lo defendía. Si no era pagado por usted, el gobierno tenía la obligación de darle uno. Y había el fiscal que le acusaba, por supuesto. Y los policías no podían pegarle, no le podían humillar, no le podían intimidar, no le podían poner marihuana en el bolsillo, porque hasta ese punto llegamos, pues. El marido celoso de que la mujer ya no le para bola, le culpa al vecino, dice que ese es el que le ha quitado el amorcito de su mujer, paga al policía, el policía le coge, le mete la golpiza al fulano y de paso le mete marihuana en el bolsillo y lo lleva a la cárcel por portar marihuana. Así era la policía. Tenemos hasta ahora la justicia más corrupta del mundo y teníamos una policía corrupta como la policía mexicana que ustedes han visto en Narcos, o el ejército colombiano que también ustedes lo han visto en Narcos. Cuando hablaban de Chapo Guzmán, como están hablando ahora, usted ya sabe que el gobierno mexicano, la policía mexicana ha sido un asco. Y cuando hablan de Pablo Escobar, usted ya sabe que el gobierno colombiano y la policía colombiana ha sido un asco. Igual se habla de la justicia en Ecuador. Sin embargo, la campaña es: vamos a hacer el mano fuerte y dura, como Bolsonaro. Vamos a poner otro Bolsonaro, alguien que tenga bien fajado. Y lo peor es que las mamitas, María Paula Romo, que ya tiene la acusación de haber asesinado 11 personas en las manifestaciones, y no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que ella es la culpable y que tiene que ser sancionada algún día en la vida, tendrá que ser sancionada porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le ha apuntado con el dedo a ella, al ministro de Defensa. Ahora la alcaldesa de Guayaquil dice que, por favor, señores policías, si se ven en peligro, saquen la pistola más rápido que el ladrón y mátenlo. Lo mismo que dice Bolsonaro. Esta es la estrategia para ganar las elecciones. Crear primero zozobra. Todos los días malas noticias, todos los días noticias de delincuencia, todos los días noticias sanguinarias, inseguridad, cuidado en la casa, peligro, ya le robaron todo esto. Y después, aquí viene la mano que le va a librar de este problema. El Bolsonaro ecuatoriano llamado Jaime Nebot, que ha demostrado que no es un pelele, que no es un cualquiera, que con él nadie se puede, que él es machísimo como lo era su tutor, León Febres Cordero, que acabó con los Alfaro Uribe. Y por favor, no podemos dejar al Ecuador en manos de los vándalos que se levantaron en octubre junto con los indios, y no podemos dejar en Ecuador en manos de los delincuentes de esa estirpe que nos ha llegado desde expulsados por Maduro como carga pesada para Ecuador. Eso es la estrategia electoral de la derecha, y eso se basa en la violación de derechos humanos, en el miedo, en la intimidación y en la mentira. Vivimos un asedio mediático del Canal 10, del Canal 2, del Canal 8, que le pinta que con 3 familias, no, si los pobres se llevan bien con los clase media y con los ricos, para todos hay momentos de humor, momentos de dificultad, momentos de tristeza, pero en el Ecuador somos felices, porque los pobres, la clase media y los ricos se llevan bien, y eso nos lo pinta 3 familias de Canal 8. Esta es la estrategia que está fraguando para ganar las elecciones la derecha ecuatoriana. Mentirle al pueblo ecuatoriano que
está bajo la delincuencia, bajo el peligro, bajo el dolor, y que llegará a la mano salvadora de Nebot. Muchas gracias.